A usted le duele su cuerpo sin razón. Se siente cansado apenas usted se levanta. Tiene el ánimo por el suelo, tiene estreñimiento o el estómago hinchado casi todos los días. Quédese conmigo, porque lo que voy a contar el día de hoy conecta todos esos síntomas con un solo órgano que casi nadie revisa a tiempo, su intestino. Sí, así como lo oye. Dolor en las articulaciones, cansancio que no se quita ni durmiendo 8 horas, tristeza que aparece sin motivo aparente y muchas veces nacen aquí, en las paredes de su intestino. Hoy le voy a mostrar por qué pasa esto y una plantita sencilla que quizás usted ya tiene en su patio y que puede ayudarle a calmar todo esto. Vamos a verlo a través de este video paso a paso. Y esto es lo que voy a explicar. Tiene un nombre técnico, síndrome de intestino permeable. En este caso, es más fácil entender de lo que parece. Imagínese la pared de su intestino como una muralla con varias capas de protección. La primera capa, la que está dentro, es una especie de gel, un moco protector. Ese moco que está allá adentro no está ahí de adorno, ¿no? Es el alimento de las bacterias buenas que viven en su intestino. Si usted no come fibra, esas bacterias se quedan sin comida. ¿Y qué hacen cuando tienen hambre? Empiezan a comerse ese moco protector. Así de simple. Imagínese usted. Ahora, la segunda capa son células que se renuevan cada pocos días, como un escudo que se va reconstruyendo solo. ¿Sí? Estas células, junto con el moco, evitan que pasen al torrente sanguíneo sustancias que no deberían pasar. Después hay una tercera capa con componentes de defensa y una cuarta capa con células del sistema inmune, listas, ya listas para actuar si algo, en este caso, se sale de control. Cuando estas capas están sanas, todo funciona en orden. Lo que come pasa donde tiene que pasar y lo que no debe entrar a la sangre no entra. Pero cuando usted se alimenta mal todos los días, con pollo frito, con embutidos, con harinas refinadas, esas capas se empiezan a debilitar y ahí empiezan los problemas. En lugar de una pared sólida, el intestino empieza a tener pequeños huequitos y por esos huequitos comienzan a filtrarse sustancias que su cuerpo no conoce. Ahora, ¿qué hace el cuerpo cuando algo desconocido entra a la sangre? Se defiende, ataca. Y esa pelea constante entre su sistema inmune y esas sustancias que se filtran se llama inflamación crónica de bajo grado. Y esa inflamación silenciosa que usted no ve ni siente directamente es la que después se traduce en síntomas muy concretos. Fatiga que no se quita, dolores musculares que van y vienen, molestia e hinchazón después de comer, cambios de humor, ansiedad, tristeza sin causa clara y hasta infecciones que se repiten más de lo normal. Por eso muchas personas terminan visitando a 5 o 6 especialistas diferentes sin que nadie le diga con claridad qué está pasando en su cuerpo. Van al reumatólogo por el dolor articular, van al psicólogo por la ansiedad, van al gastroenterólogo por el estreñimiento y terminan con un cajón lleno de pastillas sin resolver la raíz del problema. La raíz muchas veces está en estos huequitos de la pared intestinal. Y aquí viene lo interesante. Existe una conexión directa entre su intestino y su cerebro. Se llama el eje intestino-cerebro. Funciona en doble vía. Lo que pasa en su intestino puede afectar su ánimo y lo que pasa en su mente, el estrés, la ansiedad, también puede alterar el funcionamiento de su intestino. Por eso, cuidar su paz mental es tan importante como cuidar lo que come. Ahora,
¿Qué puede hacer? Lo primero y lo más importante es aumentar el consumo de fibra. No hablamos solamente de comer más proteína porque el cuerpo no busca alimentos, el cuerpo busca nutrientes y hay alimentos que le dan proteína y fibra al mismo tiempo. Frijol, lentejas, garbanzos, frutos secos, cereales integrales. Esos alimentos alimentan a las bacterias buenas, mantienen ese moco protector intacto y ayudan a que esos huequitos se vuelvan a cerrar poco a poco. Y aquí es donde entra nuestra plantita de hoy, la menta. La menta no cierra los huequitos, eso que quede claro, eso lo hace solamente una buena alimentación. Pero la menta sí ayuda a calmar los movimientos descontrolados del intestino, esos espasmos que generan dolor, hinchazón e incomodidad. Existen estudios donde se atribuyen al aceite de menta un efecto relajante sobre la musculatura intestinal y se le considera, en algunos casos, incluso mejor tolerado que ciertos medicamentos convencionales para aliviar molestias del colon irritable. Se le atribuyen propiedades para reducir los espasmos, la hinchazón y esa sensación de intestino loco que muchas personas describen. Usted la puede preparar en infusión con hojas frescas de menta o con las bolsitas que venden en cualquier tienda. Una tacita caliente sin azúcar a media mañana se usa tradicionalmente para ayudar a calmar esas molestias. Pero recuerde, la menta acompaña, no reemplaza. El verdadero cambio empieza en lo que usted pone en su plato todos los días. Reduzca los embutidos, las carnes ultraprocesadas, aumente el frijol, la lenteja, el garbanzo, los cereales integrales y las verduras, las frutas enteras con cáscara, con fibra, no solo en jugo. Y no se olvide de la parte emocional. Buscar momentos de calma, de paz, de conexión espiritual. Sí, en este caso esto es parte importante de su vida. También ayuda a que ese eje de intestino-cerebro trabaje a su favor y no en su contra. Si usted se identifica con estos síntomas, fatiga, dolor muscular, ansiedad, problemas digestivos que van y vienen, este es el momento de empezar a cuidar su intestino desde la raíz, no solamente tapando los síntomas con pastillas. Y si quiere más recetas y más contenido para sanar desde la cocina, con alimentos que fortalecen su intestino de forma natural, le dejo el enlace de mi libro digital en la descripción. Ahí encontrará 100 recetas pensadas exactamente para esto. Vamos a ver en el próximo video otro tema muy importante, así que no se lo pierdan. Pero antes quiero que le pongan un me gusta a este video, lo puedan compartir y suscribirse para que estén atentos al próximo video que va a salir en nuestro canal. Por lo pronto, cuide su intestino, porque de ahí depende mucho más de lo que usted imagina. Nos vemos en un próximo video.